Y bien, llegamos al fin de la conferencia de hoy, con una cita de Ellen White, para terminar, de las que realmente es imposible dejar de lado, porque son citas totalmente básicas para comprender todo lo que hemos visto hasta ahora, pero para saber qué va a acontecer en el fin, relacionado con todo esto. Nos vamos al libro Maranatha, el Señor viene, un libro recopilatorio suyo que tantas veces hemos mostrado. Y mirad qué dice aquí: la triple unión religiosa. En el apartado de la gran tribulación, lo último que tiene que pasar en la tierra. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Antes os he dicho que miraseis esa columna, ¿os acordáis? Con esa serpiente con cabeza de dragón. El mundo del espiritismo. El mundo de todo el paganismo oriental. El mundo que tiene que ver con la nueva era. El mundo que tiene que ver con sociedades secretas, con masonería, que todo tiene las implicaciones de espiritismo absoluto, aunque muchos no se den cuenta. La bestia, el papado, ya lo hemos mostrado en los estudios bíblicos también, y el falso profeta, ese protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad y que, dirigido especialmente desde Estados Unidos, va a hacer todo. ¿Para qué? Para que haya una unión junto al Vaticano y al espiritismo. Ellos mismos lo van a propiciar, ese acercamiento. ¿Pero qué es todo esto de espíritus de demonios que parecen ranas? ¿No lo sabéis? Pues entrad en las conferencias que hay en nuestra web oficial del Gran Engaño y mirad los temas que presentamos en Puertas Dimensionales y lo veréis con claridad. Cuando hablamos también de los temas sobre extraterrestres, y vais a entender qué es eso. Esto os lo dejo como deber si no lo sabéis ya. Incluso estuvimos presentando en la conferencia ECOSI, una de las que aparecen como número 0, hay unas pocas. Es un resumen donde mostramos a qué hace referencia este texto. Demonios, haciéndose pasar por extraterrestres, viniendo a este mundo y llevando al mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón que antes hemos citado. Todo esto va a acontecer. Mirad ese tema porque vale la pena. Pero ahora veamos qué nos dice Ellen White, porque esto es impresionante. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, recordemos que ella era norteamericana, se separará completamente de la justicia. ¿Y qué es esa institución del papado en violación a la ley de Dios que se implementará en Estados Unidos? Ahora lo veréis. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Sabéis qué es todo esto? Apocalipsis 18. Mirad también el tema que presenté sobre Apocalipsis 18 a la luz de los escritos de Ellen White o del espíritu de profecía. Vais a ver esa cita explicada con todo detalle. Pero eso que se está fraguando y ahora y que estamos viendo a lo largo de todo lo que hemos mostrado en esta sola conferencia, nos está preparando el terreno para que desde Estados Unidos se acepte el domingo como día de reposo, esa violación de la ley de Dios, suprimiendo el sábado del Señor, imponiendo el domingo para todos, y se habrán apartado de la justicia,
con esa unión del protestantismo con el Vaticano y con el espiritismo, sociedades secretas, masonería y tanta cosa más, va a suceder algo. Se prepara el terreno para la aparición de Satanás. Y entonces el fin sí que ya está. Le quedará apenas nada. Fijaos que dice: se acabará su gobierno protestante y republicano. ¿Cómo debería ser un gobierno? Protestante, evidentemente, porque si es protestante estará desvinculado de Roma. Dejará de ser así. Y republicano, se acabará. ¿Por qué? Porque se habrá convertido en ¿qué? En súbditos de Roma, del rey de Roma, del Papa. ¿Por qué los gobiernos deberían ser republicanos? Porque los republicanos, teóricamente, no apoyarían una religión de peso para todo el Estado, como sucede en países como el nuestro y demás. Sí, libertad religiosa y todos trabajando y se les da concesiones a los demás, pero ellos siempre con la prioridad absoluta. Una vez más, el gobierno debería ser republicano, sí. Y no estoy diciendo, hay que votar republicanos porque... No, es por la forma de hacer de separación de Iglesia y Estado, como con el protestantismo. Pero todo eso en Estados Unidos se va a diluir totalmente, va a desaparecer. Y mirad qué más dice, porque esto es profecía que hemos venido mostrando a lo largo de tantas conferencias, viendo su cumplimiento, cómo se va preparando, y esto va a ser la estocada final. Y los tiempos se están acercando de lleno para que eso se culmine. Mirad cómo continúa ahora. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Antes os lo he dicho. Creer en la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere aún va pululando por ahí. Sí, te puede salir energía y ¡uy, qué bien! Y va a hacer algo por ti. Te va a dar conocimiento, iluminación, y te va a ayudar en no sé qué, o te va a perseguir. Eso, señores, es espiritismo. Decirle cábala, decirle como queráis, eso es espiritismo, es obra satánica. ¿Y a cuántos vais a enviar a la perdición, pregonando la inmortalidad del alma? Y todos los cristianos que creéis que cuando uno se muere está en el cielo o en el infierno o en el purgatorio. Señores, no hay inmortalidad del alma. La Biblia dice que el único inmortal es Dios. Y ya está. Y Él da la inmortalidad a quien quiere. Pero nosotros somos mortales. Y dice que como todos creerán en lo mismo, espiritistas, protestantes, católicos, masones, todos los que queráis, paganos en general, van a aceptar el unirse. Y además, el domingo. Todos aceptando el domingo como día de reposo. Los dos errores capitales que van a llevar a la perdición. Satanás los prenderá a los hombres en sus redes. Mirad si es importante conocer la verdad y seguirla. Y mirad qué más dice. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Cuando dice este crea un lazo de simpatía con Roma, se refiere al domingo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. ¿Y por qué los protestantes van a hacer esto? ¿Por qué se caerán de lleno en el espiritismo? ¿Qué está haciendo tanto daño entre el protestantismo? ¿El movimiento de qué? ¿No lo adivináis aún? Carismático, sí. Ese movimiento pentecostal que hacen creer a la gente que son sanados con un toque y tantas cosas extrañas. Espiritismo, porque los demonios se mueven allí a sus anchas. Qué fácil lo tiene Satanás para entrampar a unos y otros. Y los que no es igual, como creen en la inmortalidad del alma, van a caer igual.
que se unen al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y ahora, fijaos que están hablando de libertad de conciencia, libertad de religión. Esto es la treta para que cuando tengan esto cumplido, vuelvan a poner fin de libertad de conciencia. Se acabó. Me gustaría que os fijaseis en la historia, buscaseis los escritos católicos de papas y os daríais cuenta de lo que dicen sobre la libertad religiosa, libertad de conciencia. Os vais a quedar impresionados, porque veréis que Roma no cambia, muestra, aparenta que, pero no cambia. Y veréis cómo ellos hablan de la libertad de religión y libertad de conciencia como una de las peores cosas que puede pasar de ser tolerada en el ser humano. Buscad historia y sabréis la verdad, y no seréis engañados. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Impresionante. Los mundanos en general, al igual que los protestantes y los papistas, todos aceptarán una forma de piedad sin el poder de ella, una falsa forma de piedad, de moral, pero en verdad allí no hay el poder auténtico de la auténtica piedad, sino que es todo un mero formalismo. ¿Y qué harán? Verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo. ¿Y cómo se va a hacer esto? Laudato Si, la encíclica del Papa, que lleva a esa forma de piedad cuando no tiene el poder de ella, y que todo el mundo va a aceptar, y allí hay el domingo como día de reposo para todo el mundo. Ahora empezáis a entender tanto ecologismo que se ha trabajado de tantos años, tanto medio ambiente, tanto cambio climático. ¿El por qué? Pues por esto, porque todo el mundo está siendo trabajado para aceptar una mentira como si fuera verdad absoluta, aceptando esa encíclica del Papa Laudato Si, que trata de todos estos temas, y entonces el mundo irá a la perfección. Se acabarán los problemas laborales, familiares, todo, y todo el mundo guardando el domingo será la salvación de todos. Y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Qué es esto? ¿A qué hace referencia aquí? Todas estas religiones creen que habrá un milenio de paz en la tierra y malinterpretan los textos bíblicos sobre el milenio, creyendo que habrá 1000 años de paz aquí, cuando Jesús vuelva, todo se va a arreglar. Resulta que vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús y creerán que eso es el momento de inicio para todo ello. Y se van a llevar una sorpresa. Muy desagradable se la van a llevar, porque ese milenio de paz se va a convertir en un año de catástrofes absolutas, de plagas, de muerte. Y después sí, vendrá Cristo, el auténtico. Ese milenio no será en la tierra, ese milenio será en el cielo, mientras durante 1000 años la tierra quedará devastada. Y solo estará Satanás y sus ángeles aquí, que no podrán ir a engañar a nadie más. Por eso aparece como atado. Y después de 1000 años, los salvos vuelven a la tierra en la Nueva Jerusalén. ¿Y hay el qué? La resurrección de los impíos, de los no salvos. Y Satanás les dirá: yo os he resucitado, vayamos a por ellos, acabemos con el trono de Dios y con su pueblo. Pero no lo va a conseguir, porque entonces sí que se acaba todo. Son destruidos para siempre, eternamente. ¿Que no creéis eso? ¿Que a vosotros os han enseñado otra cosa? ¿Que creéis que los textos bíblicos dicen que? No. Mirad el estudio bíblico que presentamos sobre el milenio y os vais a dar cuenta cómo os han engañado en vuestras iglesias, haciéndoos interpretar textos como no toca, y por tanto no os vais a enterar de nada y os están preparando para ese momento. Mirad si es importante saber la verdad y seguirla, y no creer a cualquiera que se pone ante una cámara o haciendo
lo que sea, para que se le oiga. No, señores, id a la palabra de Dios siempre, a la verdad. Y con oración, porque si estáis sin oración, no vais a entender nada. Y sobre todo siendo sinceros, humillándonos ante Dios para que nos muestre la verdad y la podamos seguir, y nos dé la fuerza para romper con la vida pasada. Y no es fácil. El comienzo del milenio. 6000 años de pecado y 1000 años más. Se termina ese ciclo semanal, milenial. Por fin, después de eso habrá paz definitiva. Pero los 6000 años se acaban en 2031, recordad esto, y allí empezará el milenio, 1000 años más en el cielo, no aquí. Todo cuadra, ¿eh? Miradlo, investigadlo, mirad todo lo que hemos presentado al respecto, todos los temas de hay fecha para el retorno de Cristo, todo lo que he presentado en otros países, dando datos impresionantes que la mayor parte de gente desconoce, y sigue diciendo, no, del día y la hora nadie sabe. Mirad eso, por favor, debéis conocer qué pone en verdad la Biblia, qué quieren decir los textos, porque de lo contrario, estamos perdidos. ¿Creéis que no creer en 2031, en el retorno de Cristo, es una tontería y no pasa nada? ¿O que eso es un error y vamos a la perdición? Pues sabed lo contrario. Quien no lo crea y no se empiece a preparar ya, se va a perder. Porque habrá separación del trigo y la cizaña. Ya la está viendo y la habrá aún más, porque este mensaje llegará a todo el mundo. Y hay que guardar el sábado como día de Dios, no el domingo. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. La historia se va a repetir. Lo que ahora aparentan terminará de ser apariencia. Y se van a mostrar una vez más como son. Roma no cambia. Y cuando en Estados Unidos se adopte la ley dominical, preparaos, porque eso se extiende por todas partes. Y viene la tiranía otra vez, el despotismo de antaño, pero multiplicado aún más. Viene la gran tribulación y el pueblo de Dios pasará por ella. No os creáis a los que os digan, no, mira, Dios nos va a coger y ¡hop!, nos va a llevar al cielo como si nada. Eso es falso, se lo inventaron los jesuitas, lo infiltraron al protestantismo y esa creencia ha cambiado porque los protestantes jamás habían creído eso. Y ahora os lo estáis tragando como si nada y creyendo que esos textos bíblicos sí ponen eso. No, señores. No, señores. No es así. Salid del error, salid del engaño y abrazad la verdad. Mirad todos los estudios bíblicos que hemos presentado, lo necesitáis porque os estáis jugando la vida. Os estáis jugando la salvación. Pero tened presente que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, a todas las naciones, seguro que sí. Y entonces vendrá el fin. El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 va a llegar a todo el mundo. O lo cogemos o lo desechamos. Pero obtenemos vida eterna o muerte eterna. No hay otra. Y recordad, Jesús viene en 2031, sí, pero el tiempo de gracia para el creyente se termina antes, sobre todo para el adventista. Para el resto, poco después. Pero el tiempo se nos acaba a todos. Y hay mucha gente que necesita salir del error y abrazar la verdad. Que Dios nos ayude a seguir proclamando esto como sea y que muchos más puedan ser salvos. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.